Muy buenos días, nuevamente en el canal Entrenador de Emociones. Buen día para todos, para los amigos, para la familia. Gracias por estar ahí. Gracias por ver los videos, por escribirme. Algunas personas que nos escriben, que son conocidas de acá de la ciudad. Tenemos una relación de amistad. Gracias por los mensajes también, obviamente. Y por las visitas, de más está decirlo. Bueno, en esta mañana, continuando con el tema bíblico, hoy en esta oportunidad vamos a hablar un poco de cómo entender o cómo interpretar la Biblia, cómo poder estudiarla puntualmente para obtener el mensaje que realmente Jesús nos quiere enseñar. Esto es muy importante saberlo, porque vos tenés que pensar que de todas las religiones que hay, todas, tanto el judaísmo, el cristianismo, el catolicismo y el protestantismo en todas sus ramas, todos tienen la misma regla de fe que es la Biblia, y justamente no se ponen de acuerdo en las interpretaciones, y esto se debe a los intereses que hay. Siempre yo te hablo cuando te hablo de la Matrix, te hablo del sistema, no queda afuera, no queda exento del sistema religioso. Y cuando digo sistema religioso me refiero justamente a las religiones y todo lo que esto conlleva. No tengo ningún tipo de inconveniente con las religiones, no me interesa lo que hagan y lo que dejen de hacer. Sí con los religiosos, con los fanáticos religiosos en este tiempo, y como siempre lo digo, gracias a las leyes civiles nos protegen a los que pensamos diferente, porque la historia demuestra que el fanático religioso, si pudiera quitarte la vida, lo haría. Y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque ellos no te permiten una diversidad. Y esta diversidad, la cual ellos no te permiten, te obligan a que vos pienses como ellos. Cualquiera religión, no puntualmente esta, aquella o esta otra. Lo que guardan el domingo, lo que guardan el sábado, lo que guardan el viernes, lo que guardan el martes o los que guardan el feriado. El problema son los fanáticos religiosos. Es obvio que hay gente dentro de estos sistemas religiosos que tienen una mirada totalmente opuesta o diferente, pero que bueno, ellos consideran que donde están es el pueblo de Dios. Tienen la monarquía o tienen el monopolio de la interpretación bíblica o de la interpretación de lo que Dios quiere decir. Entonces, contándote esto, quiero expresar que es extremadamente importante poder entender cómo interpretar la Biblia. Yo te vuelvo a repetir, para mí la Biblia no es la palabra de Dios, literalmente no lo es, pero sí creo que la palabra de Dios es Jesús. Jesús es la palabra de Dios. En otra oportunidad vamos a hablar de Jesús históricamente, y como siempre digo, nosotros los seres humanos, para poder entender y creer en Jesús, tenemos que estudiar fuera de la Biblia, tenemos que buscar mucho, y hay que buscar y buscar y buscar, y desde el punto de vista histórico. De todas formas, busquemos lo que busquemos, encontremos lo que encontremos, todo está supeditado a la fe, a la creencia, a creer que fue así. Tanto de que si Jesús existió, como los que traen estas evidencias que no han sido manipuladas. Bueno, en los capítulos anteriores te hablé de la alfabetización, de la analfabetización de los antiguos, de la escritura, de cómo llega la escritura, los escritos más antiguos. Más adelante vamos a seguir hablando de esto porque esto es mucha información. Te hablé del Nuevo Testamento también un poco, no en su totalidad. Te hablé de que hay más de 50, te diría que hay más de 75, no me atrevo a decir más de 100 porque no tengo la lista, pero sí más de 75. Hoy te puedo decir que más de 75 evangelios diferentes, de los cuales 71 quedaron afuera, si fuera literal estos 75, pero sé que hay más. Y incluyeron solamente 4. De estos evangelios dejaron afuera todo lo que es metafísico y esotérico, entre otros. Y obviamente que los evangelios que nosotros tenemos hoy no son en su totalidad justamente escritos por esos autores que determinan el sistema religioso, los sistemas religiosos.
Te conté también cómo llega la Biblia a nosotros, gracias al sistema religioso católico, que aparece por el 313, después el 325, después se va aglomerando, se va institucionalizando. Había dos sedes, ¿te acordás que te conté que había dos sedes? Una que está en Constantinopla, en Turquía, y la otra estaba en Roma, y después se fue homologando hasta el punto de llegar a Roma. Independientemente de que Roma fue la primera que cayó, la primera sede que cayó, y Constantinopla duró casi 1200 años más. Que después, bueno, se terminó disolviendo y quedó la sede en Roma. La Iglesia Católica arbitrariamente y teniendo el monopolio de los escritos bíblicos, ellos determinaron quiénes iban a entrar en ese canon, que son estos 66 libros, más 14 que son los deuterocanónicos, los apócrifos. Dicho esto, arbitrariamente, este monopolio que se adjudica la verdad de Dios, ellos son los únicos que tienen la autoridad para decir esta es la verdad, que no es así, obviamente, porque Dios no dejó ningún tipo de representante, no dijo este va a ser mi pueblo. Sí, obviamente da características de su reino, y su reino no es un reino físico, sino un reino espiritual. Es un reino que en algún momento va a venir de forma física, pero ese reino tiene que venir de forma espiritual. ¿Por qué es importante? Yo creo que ya te lo he dicho, pero te lo vuelvo a repetir para recordártelo. ¿Por qué es importante saber cómo nos llega la Biblia o cómo interpretar la Biblia? ¿Por qué crees vos que es importante esto? Por muchas razones. Hay muchas razones a las cuales a nosotros nos conducen a entender por qué debo saber, por qué debo investigar, por qué es importante saber que el libro de Mateo no lo escribió Mateo, que el libro de Lucas no lo escribió Lucas, que el libro de Juan no lo escribió Juan, que el libro de Marcos no lo escribió Marcos. ¿Por qué tengo que saber esto? ¿O por qué la autoría a Pablo no era Pablo? Se le adjudica a Pablo, pero no significa que haya sido Pablo. Aunque algunos libros sí lo escribió él, pero hay otros que no. ¿Por qué necesitamos saber esto? Bueno, esto es muy importante en nuestras vidas, porque esto va a determinar las características al Dios al cual nosotros seguimos. Las características del Dios o del Jesús al que nosotros seguimos es el que va a hacer cambios en nuestra vida, de forma positiva o de forma negativa. Y esto es necesario saberlo, como te digo, porque esto es lo que va a producir una mutación en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestro espíritu, incluso en nuestro cuerpo. Vos imaginate que nosotros asistamos a esta célula o a estas instituciones religiosas o a estos grupos religiosos o a esta esfera religiosa que son extremistas, muy extremistas. Por nombrar de uno, los testigos de Jehová, que no te permiten, cuando vos estás en una situación complicada de enfermedad y necesitas, por ejemplo, que te coloquen un suero, o que en ese suero te tengan que colocar sangre a través del suero, intravenoso como se le dice. Ellos, religiosamente hablando, no espiritualmente, ellos consideran que porque en el Antiguo Testamento dice que no debes comer sangre, ellos entienden que al ponerte un suero con sangre, porque necesitas sangre, ellos entienden que eso es pecado. ¿Y por qué entienden esto? Por la forma que ellos tienen de leerlo, por la forma que ellos tienen de interpretarlo. Porque ellos tienen una forma de ver la Biblia, de ver la Escritura, y esta forma de ver la Escritura hace de que este Dios no les permita poder mejorar en su salud. Entonces, si nosotros tomamos ese camino, vamos a ser unas personas esclavas y que por miedo vamos a seguir a Dios, por miedo no vamos a hacer esto o esto otro o aquello otro, lo que sea. No vamos a poder, por ejemplo, comer un asado, por ejemplo, salir de vacaciones, no viajar el sábado, por ejemplo, dar el diezmo, asistir a la iglesia todos los fines de semana que la organización religiosa nos permita, y que si no vamos ese fin de semana, o que si no salimos a predicar, o si no salimos a golpear puertas, nos dejan de lado. Entonces todo esto va demarcando un Dios que en definitiva se convierte en un opresor,
Un Dios que se convierte en un tirano, se convierte en un padre golpeador, un padre abusivo. Y la idea justamente del canal es mostrarte que al Dios que yo sigo, en su momento seguía a este Dios que te acabo de decir, al Dios que yo sigo, nada de esto tiene que ver. Y este Dios que yo te vengo a proponer ahora, este Jesús que te vengo a proponer, este Jesús que te sana, te limpia, pero no el cuerpo, te limpia el espíritu, te potencia el espíritu, te potencia el alma, le da una identidad al alma. Así que cuando vos empezás a sanar y empezás a seguir este Jesús que te vengo a proponer como amigo, como padre, como psicólogo, psiquiatra, novio, pareja, protector, este Jesús, cuando vos seguís sus enseñanzas, es el que a vos te va a sanar todo tu interior, todo, desde adentro hacia afuera. Por eso, como dicen algunos especialistas, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Cuando vos entras a seguir a este Jesús que te enseña, que te va llevando, este Jesús hace de que tu interior sane. Y esto es un día a día, no es una fórmula mágica que lo hago hoy y me cambia para toda la vida, para toda la eternidad. No funciona así. En la religión, en las burbujas que yo siempre digo, capaz que sí, pero en esta no. En esta, o sea, a ver, Jesús te sana, te da las enseñanzas, ya entregó su vida por vos, no tenés que hacer ningún tipo de sacrificio, ese mensaje es así, no tenés que matar a nadie, no tenés que sacrificarte, no tenés ningún tipo de responsabilidad porque vos te pusieron en este plano y de golpe alguien te dijo, sos un pecador y Jesús viene después a salvarte, o sea, Dios te pone y después te viene a salvar, entonces son cosas ilógicas, irreales y fantasiosas que el sistema religioso nos ha impuesto. Este Jesús que yo te propongo, totalmente diferente a esto, Él te sana, te salva una vez, en el sentido de que acá están tus enseñanzas, acá están las enseñanzas, tomalas, hacé la propia, empezá un día a la vez, paso a paso, sin prisa, pero sin pausa, y eso va a generar cambios en tu interior. Tu ADN, como lo he dicho en videos anteriores sobre la epigenética, tu ADN va a empezar a mutar, realmente va a empezar a mutar. Alguien me preguntó, che, esto es metafórico. No, tu ADN va a empezar a mutar. Yo tengo para contarte, por ejemplo, que yo tengo un problema de rodilla, una rodilla izquierda, y con esto no quiere decir que si tenés que hacer de unos análisis clínicos, tenés que hacerlo. A ver, Dios te va a sanar, pero vos también tenés que hacer tus cosas. Bueno, en mi rodilla izquierda no tuve ningún tipo de trauma, no tuve golpe, nada de esto. Bueno, a veces tengo ciertos dolores que supongo yo, y por lo que vengo estudiando, tienen que estar vinculado al 100% o 99,9% con las emociones. Y realmente hay días que tengo dolor y hay días que le podés poner 1000 kilos, metafóricamente hablando, y que no me va a generar nada. Ese, entre otros casos que te puedo mencionar, pero es el que más reciente te puedo contar. No quiero abordar ese tema en este momento porque si no me salgo del foco. Entonces, cuando vos entendés las enseñanzas de Jesús, tu cuerpo muta, realmente muta, empieza a mutar. No significa que si vos te cortar una pierna, te cortar un brazo, eso va a crecer. No, eso es otra historia. Yo lo que te estoy diciendo es que en la situación que vos estás, te podés sanar siguiendo los consejos de Jesús. Y si te vinculás con una persona que sigue los consejos de Jesús, que vive armoniosamente, con disciplina, con orden, en una espera, y no estoy hablando justamente de estas personas que hablan bonito, que hablan hermoso, pausado, que no digo que sean personas espirituales, pero generalmente es una pantalla, porque con el tiempo se termina viendo que nada que ver lo que predicaba con lo que dice, con lo que se expresa, porque a veces muchas personas, muchos pastores más que nada, tienen una imagen y cuando nadie los ve realmente demuestran lo que son, en su mayoría. En mi caso yo me muestro como soy y por ahí la calificación o descalificación que hagan a mi persona me tiene sin cuidado. Yo soy un pobre y simple pecador que estoy en un proceso de cambio y que me ha dado resultado de estos cambios y te lo quiero compartir para que vos puedas sanar, puedas encontrar
la salida a este problema humano. Este es un problema humano que con el tiempo, con el correr de los años, con el correr del tiempo y correr de los años, se va acrecentando cada vez más. Hay personas que, bueno, como siempre digo, no vinieron a despertar la conciencia ni la van a despertar, son más del montón, digamos, y hay otras que sí, y bueno, esto es para ellos, ¿no? Esto es para estas personas que realmente quieren cambiar su forma de vivir, su forma de ver las cosas, vivir más en paz, más tranquilo donde estás, aprender a crecer espiritualmente, a generar activos espirituales y no pasivos. Nosotros estamos acostumbrados a generar pasivos. Y obviamente esto va a tener de que vos generes activos económicos y generes esos activos económicos te lleven a vivir una vida mejor. La religión, incluso todas las religiones, han romantizado o han hecho como que dentro de la pobreza tenés que ser feliz, o sea que la pobreza es de Dios, que la pobreza vos te lleva a acercarte más a Dios y todas estas cosas. No, eso, Dios no quiere eso, Dios no quiere que seas pobre, incluso si vos miras el Antiguo Testamento, los actores del Antiguo Testamento, todos judíos, después de José obviamente, y todos millonarios. Abraham era millonario, Isaac era millonario, Jacob era millonario, José era millonario, y te diría que incluso Jesús tenía dinero, no era un pobre tipo. Los pescadores, yo he hablado sobre esto en otros videos, una saga de 6-7 capítulos que he hablado de esto. Los pescadores que eran los discípulos eran tipos adinerados. Yo que me dedico al tema náutico y vendo las embarcaciones, se las vendo generalmente a los pescadores, y los tipos primero no te regatean el precio, y segundo te lo pagan al contado. Entonces vos decís, a ver, ¿cómo este tipo tiene tanto? Porque el pescado deja su divisa. Tengo un amigo, un conocido, digamos, un vecino aparte, hicimos básquet juntos de pibe, tiene una empresa que se dedica a la carpintería. Entonces, si vos te dedicas a la carpintería y sos una persona abundante, vos no necesitas drogarte, no necesitas salir todos los fines de semana a comer, a chupar, de joda, de mujeres y demás. Vos eso lo reinvertí y viví de una forma ordenada. Entonces, esto de romantizar la pobreza es totalmente religioso porque te quiere hacer dependiente y te quiere hacer ver que el dinero es malo. No, lo que es malo es lo que vos tenés en tu pensamiento, sea de pobreza o sea de riqueza. Las emociones malas, las emociones negativas son malas, pero las emociones positivas también son malas porque eso te hace una persona engreída, altiva, una persona soberbia, fanfarrón, una persona que está en otro nivel. Y eso es producto porque vos estás amando el dinero. Y el dinero no hay que correrlo, sino que el dinero te va a correr a vos. Incluso en Deuteronomio creo que 28 y después en Salmos 23, Salmos 22, dice que la bendición y la bondad me persigue tu bendición, dice, tu bondad me persigue, tu abundancia me persigue. Entonces esto de romantizar la pobreza es algo del sistema, de la matriz, del sistema religioso, catolicismo, cristiano, protestante. Obviamente que entre el protestante y el católico hay una distancia. Pero te vuelvo a repetir, el dinero no es malo, no es malo. Malo es cómo vos lo obtenés. ¿Sí? Si vos corres tras del dinero, eso es lo malo. El dinero tiene que ir. ¿Ok? Vamos a hablar ahora un poco de lo que te quería mostrar. Preparé un tema que después voy a hablar en una meditación sobre esto. Y hoy vamos a hablar sobre varios temas de cómo estudiar la Biblia. Y quiero leerte puntualmente el libro de Mateo, capítulo 13, y que después voy a hacer un tema puntualmente sobre estos versículos. Dice, en aquel día, el versículo 1, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les hablaba muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en el pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra.
Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en la buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y el versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos dijeron, ¿por qué le hablas en parábola? Hasta acá llega el tema. Bien, acá hay un episodio donde Jesús dice que sale del mar, él sale al mar, perdón, se sale de su casa, se sienta, él se instaló en Capernaum, él era de Nazaret, de Belén, Nazaret, en realidad de Belén era David, él era de Nazaret, era un pueblito, un pequeño poblado, digamos, rural. Y se instala en Capernaum, una ciudad bastante importante en comercio y en capacidad de personas, ¿no? Sale y se junta al mar, se sienta y dice que la gente empezó a escuchar el mensaje que él tenía y cuenta el mensaje justamente sobre la parábola del sembrador. Entonces los discípulos vienen, se le acercan y le dicen, ¿por qué le habla en parábola? ¿Por qué hablas en parábola? En mi tiempo de adventista y investigador con la mentalidad adventista, yo siempre pensé, siempre creí que Jesús le hablaba en parábola a todos, incluso a los discípulos. Hoy entiendo que no es así. Hoy de tanto investigar, al día de hoy, tanto investigar, veo que no es así, que no es que le habló a todos. A todos, me refiero a todos. No, le habló a un público, pero no a todos. A los discípulos no le habló en parábolas. En algunos aspectos sí, pero no en su totalidad. A los discípulos le habló de forma literal y le dio las herramientas necesarias para que ellos salieran a invadir el mundo, digamos, para dejar un legado. Jesús dejó un legado y Jesús se lo transmitió a sus discípulos. Dentro de estos discípulos también entra Pablo, que ya era un apóstol, y estos dejaron un legado. Obviamente que eso con el tiempo se perdió, porque, te vuelvo a repetir, este libro se manipuló, pero hay cosas que no las pudieron manipular. Entonces, esta investigación que yo siempre te propongo que vos hagas es para que vos desencriptes este libro. Vos tenés que desencriptarlo. Y yo ahora te voy a mostrar los parámetros para que vos puedas desencriptar esto. Te voy a nombrar algunos parámetros. Obviamente vos tenés que investigar por tu cuenta, ¿no? Esto vos tenés que dedicarle tiempo. Vos decís, no, que dedicar tiempo, tengo que laburar, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Bueno, si vos no le podés dedicar tiempo a esto, vas a seguir chocándote, vas a seguir lastimándote, vas a seguir escapando a la realidad, vas a seguir con las enfermedades internas que vos no las podés percibir ahora, pero que te siguen dañando. Y que la única forma de que vos puedas sanar es justamente que vos busques y que te equivoques y que te lastimes y que te rompas. Y en esa búsqueda, en esa lastimada, en esas raspadas, vos vas a sanar. No es que vos te vas a lastimar internamente, sino que esto que yo te digo que vos te vas a lastimar es que ya estuviste lastimado y que esto va a salir a flote. Ya encontré esto dentro mío que realmente no me di cuenta que lo tenía y que lo quiero empezar a cambiar. ¿Se entiende? Entonces hay que invertir. Estos son los activos que yo te menciono, porque realmente hay cosas que cada vez se ponen más turbias, más difíciles. En este momento, el mundo hoy, al mes de agosto, el mundo está muy cuesta abajo, digamos. Cuesta abajo me refiero a que van sin freno. Hay unas situaciones que demuestran que tenemos una fecha de vencimiento y que va a ser en esta generación. Me refiero a que lo vamos a alcanzar a ver todos. No sé si has escuchado hablar de la homilética, del sincretismo, de eh, la hermenéutica, por ejemplo, la hermenéutica bíblica, las hermenéuticas filosóficas. Bueno, yo te voy a traer ahora, te voy a explicar cómo vos tenés que tener, saber estas definiciones para vos poder comprender cómo estudiar la Biblia.
Bien, vamos con la homilética. La homilética es lo menos importante, pero es importante. La homilética es la disciplina que se enfoca en la preparación y entrega de sermones o discursos religiosos. Su objetivo es comunicar de manera efectiva el mensaje de la fe y la escritura a una audiencia específica. La homilética significa que vos preparás un tema bíblico y ese tema bíblico tiene que tener un cuerpo, digamos, tiene que tener un espíritu, tiene que tener un mensaje. Esta homilética está dividida en varios puntos. Bueno, el lenguaje, la estructura, la contextualización y la exégesis. ¿Qué quiere decir esto? Que vos a la hora de preparar un tema o de estudiar un tema, anda el gato, a preparar un tema, vos tenés que hacer una investigación puntual. Esta investigación puntual es como que vos te estás tomando el trabajo de ser un investigador de un crimen que se hizo, que puede ser un robo, un asesinato o lo que sea. ¿Me explico? Bueno, en este caso, esta investigación que tiene que ser coherente y prudente con la capacidad mental de poder mutar y de poder también transportar tu mente a donde vos necesitas encontrar la verdad. Vos acá no podés, o sea, en tu vida vos podés ser hipócrita, con Dios podés ser hipócrita, con tu familia podés ser hipócrita, pero en esto vos no podés ser hipócrita. Bueno, los investigadores religiosos son hipócritas. Los teólogos son hipócritas porque ellos, al pertenecer al sistema que ellos armaron, y que lo hacen para someter a la gente, someter a las masas y obtener un rédito económico, te cuentan una versión que no es. Dentro de esta versión que no es, hay cosas que sí lo son. Pero la idea es que sea al 100%. En el tema de la homilética, bueno, tenés la exégesis, que es la interpretación y comprensión del texto, ¿sí?, bíblico, y es fundamental para una predicación efectiva. O sea, es lo que vos estás interpretando. Pero esta interpretación que vos interpretás, te vuelvo a repetir, tiene que ser con una total sinceridad. No podés ser hipócrita e interpretar lo que vos querés. Vos tenés que poner tu mente en blanco y transportar tu mente con lo que estás leyendo y con la información que tenés a entender qué es lo que está queriendo decir. La contextualización se debe considerar en el contexto cultural, histórico y social de la audiencia para comunicar el mensaje de manera relevante. O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá puntualmente la nota esta que tomé? Es que al público que vos le vas a hablar, vos tenés que transportar el mensaje geográfico, histórico, cultural de lo que estás predicando, que en este caso Israel o Jesús, por ejemplo, a los noruegos, o por ejemplo, a los tehuelches, o por ejemplo, a los, te podría decir, a los uruguayos, o por ejemplo, a los habitantes de Marruecos. Vos tenés que ubicarlo en tiempo y espacio y hacer la transpolación, la transportación, desde dónde hasta dónde. Y después tenés la estructura que tiene que ser clara y lógica y esencial a la audiencia comunicar y los mensajes de manera efectiva. Todo esto es la homilética, cómo vos presentás el mensaje, cómo yo te estoy presentando el mensaje es homilética. Y después el lenguaje utilizado debe ser claro, conciso y accesible para la audiencia. No siempre es conciso porque hay mensajes que tienen más de 2, 3, 4 horas, hay mensajes que tienen hasta 10 horas, he visto mensajes de 10 horas, divididos por ejemplo en videos de 45, 50, 1 hora. Obviamente que cuando uno habla a través de una pantalla, como este es el caso, uno tiene que tener cierto lenguaje o tiene que poner su cabeza en esto. No siempre todos los lenguajes o cómo uno pone su mente a la hora de presentar un tema desde el punto de vista a través de una pantalla no es lo mismo hacerlo en persona, son cosas totalmente diferentes. Y después tenés los sermones que pueden ser, o los estudios que pueden ser expositivos, que se enfocan en la explicación y aplicación del texto bíblico específico. Después tenemos un sermón tópico que se enfoca en un tema o en un tópico, como en este caso. Yo estoy en un tópico que es mostrarte cómo nos llega la Biblia a nosotros y explicarte por qué la Biblia llega así. Y mostrarte que no es lo que nos enseñan de la Biblia, no es. Y después tenés el narrativo que utiliza las historias y las anécdotas. Que eso generalmente lo hace, por ejemplo, Dante Gebel,
Bueno, entre otros, no los quiero mencionar porque la verdad que no suman, son más que restan. Pero Dante Gebel, por ejemplo, usa ese método. Después tener la comunicación efectiva, que el predicador debe ser capaz de comunicar el mensaje de manera clara y convincente. La conexión con la audiencia, o sea, tenés que conectarte con la audiencia, no siempre te conectás, porque también la audiencia viene la audiencia viene con un preconcepto. A mí me pasa esto, re largo este video, me lo dice, re largo tu video, re este video, no, una hora dura. Bueno, amigo, como yo le digo, amigo, parte de la terapia es tener paciencia. El mensaje puede estar al principio, puede estar al medio, puede estar al final, y si realmente estás apurado, tenés que comprarte un vehículo que levante 400 kilómetros por hora, si Dios es tan rápido. Yo en un momento hago un paréntesis acá con respecto a esto, que a mí me cuesta conectar con las personas porque andan corriendo todo el día. Hay un video de esto. Yo tenía un motorhome, vehículo viejo, un colectivo viejo, que lo había comprado, tenía 60 y pico, que estaba adaptado a motorhome, y que ese vehículo no levantaba más de 80 kilómetros por hora. Entonces tenía muchas consultas, había mucha gente que lo quería comprarlo, pero era para un público específico. Y en una oportunidad vinieron 2 o 3 tipos a verlo, diferentes, pero ¿y esto cuánto levanta? ¿Levantará 100? No, esto es 80, amigo, 80 kilómetros por hora, 90, podrá levantar. Lo bueno es que no te consume. No, yo necesito algo que le vaya a 120. Y no, amigo, le tengo que parte un avión, le digo. O sea, si vos te estás por comprar un motorhome porque realmente necesitas viajar, te gusta viajar, querés descansar, que supongo que el motorhome lo haces para eso, no creo que lo hagas para vivir, o tener la intención de recorrer el mundo, no, tenés que hacer un avión, porque si vos, a mí se me cruza la idea de que si vos querés salir a descansar y andás corriendo, amigo, y no, esto no es para vos, esto es una porquería, le digo, comprate un jet, lo haces avión, o sea, lo haces motorhome jet, y de un momento a otro está en otro lugar, en una hora está en otro lugar, lo que te lleva tal vez 10 horas lo haces en una hora, así que tendría que tomar ese camino. Con esto pasa lo mismo, amigo, o sea, no sé por qué corre la gente, tras qué corre. Es lo que yo siempre me pregunto, yo en su momento también corrí y encontré por qué corría. Me vuelvo a preguntar por qué corres, amigo, qué es lo que te lleva a correr. Es muy probable que no te hayas dado cuenta que ya te has roto la cara porque has corrido, has chocado y te has roto contra el volante. Esto es simbólico, ¿no? Es figurativo, metafórico. Por eso a veces a mí me cuesta conectar con la gente. Pero bueno, cada uno sabe lo que es su vida y si querés seguir corriendo, amigo, esto no es para vos. Apagá el canal y tomá otro rumbo, digo, o sea, más si estás suscrito, suscribite. A mí no me va a cambiar la vida que me vean o no me vean, entonces yo lo hago como siempre digo, para mí y para esas personas que me pidieron que presente algunos temas que son los menos que realmente necesitan una sanación. La homilética es una disciplina importante para cualquier persona que desea comunicar el mensaje de la fe de manera efectiva al considerar los elementos clave de la homilética, como la exégesis, la contextualización, las estructuras. Los predicadores pueden crear sermones que inspiren y transformen a su audiencia. ¿Se entiende? Eso es homilética. La homilética, obviamente, después viene la exégesis, y viene el sincretismo religioso también, que viene el sincretismo y la hermenéutica, entre otros. Yo recuerdo que escuchaba en su momento, hace un tiempo atrás, un pastor, me encantaba porque era muy humano el tipo, muy humano, Andrés Porte. Tenía unos temas muy ricos, muy ricos, pero había que ser muy sabio para poder elegir de todo lo que él decía, que con qué me quedo y qué es lo que desecho. Y él decía que la Biblia se tiene que estudiar. Bíblica, gramática, descriptiva. La Biblia se debe leer y estudiar de forma bíblica, gramática, descriptiva. ¿Qué significaba esto? Él decía que la Biblia se explicaba a sí misma. La Biblia explicaba la Biblia. Que la gramática de la Biblia
y la gramática en la cual uno entiende, o el idioma que uno está queriendo investigar, que es el idioma, en este caso el idioma español, que es la gramática, ese idioma español deben entenderlo para poder entender la Biblia y obviamente la gramática con la que fue escrita la Biblia. Y descriptiva o narrativa es lo que describe lo que la Biblia dice. Yo en su momento creía que esto era palabra absoluta, digamos, palabra, está hablando Dios acá a través de Andrés Portes. Y con el tiempo fui entendiendo que no funciona así. Para entender la Biblia no necesariamente tengo que estudiar la Biblia dentro de la misma Biblia, que la Biblia se explica a sí misma. La Biblia no se explica a sí misma. En toda la Biblia no está Jesús, como dice la Iglesia Adventista. Hay un hilo conductor rojo que es la sangre de Cristo de Génesis y el Apocalipsis. Ahí está Jesús. No es así. La gramática tiene muchos significados. Por ejemplo, un texto, una palabra puede tener muchísimos significados. Y eso puede cambiar por el verbo, el artículo, el sustantivo que tenga adelante o atrás. El contexto que puede cambiar la interpretación. Y después la descripción también puede ser, dependiendo el sincretismo que vos tengas, la cultura, la interpretación que te da. Y esta es una forma hermenéutica de entender la Biblia, pero hay otras. Pero esto es un comentario que te hago en base a lo que te voy a leer ahora, lo que te voy a... ¿Qué es el sincretismo? Es la fusión de culturas y creencias. El sincretismo es un término que se refiere a la fusión o combinación de diferentes culturas, creencias, prácticas y tradiciones. Esto puede ocurrir en diversos contextos como la religión, la filosofía, el arte, la cultura. ¿Ok? O sea, es la fusión, dice, entre combinación de diferentes culturas. Te voy a poner un caso. Yo te he contado que de pibe yo vengo de una descendencia por parte de mi mamá, de españoles italianos, y por parte de mi papá, croatas. De chico nos juntábamos, por ejemplo, por Navidad y fin de año, los vecinos que eran descendientes de italianos y españoles, y era una mesa donde venían todos los familiares y en Año Nuevo lo hacíamos con los vecinos, todos descendientes españoles. Eso con el tiempo se fue perdiendo, ¿por qué? Porque empezaron a entrar otras culturas, como por ejemplo la cultura paraguaya, que son una cultura, digamos, aborigen de la zona, el guaraní, empezaron a entrar, por ejemplo, bolivianos y algún que otro peruano, con sus propias culturas, digamos. Entonces esta cultura española como que se fue alejando, ¿no? Se fue yendo, se fue diluyendo. Hoy eso no se hace, salvo en algunos lugares que todavía... se mantiene. Acá donde yo estoy cerca, por ejemplo, tenemos aldeas que son aldeas alemanes del Volga, y estos mantienen su cultura independientemente que hay un sincretismo cultural, por ejemplo, que estos descendientes de alemanes rusos o rusos alemanes consumen mate, toman mate, o sea, hay una fusión, la cultura argentina, la cultura gauchesca, la cultura del litoral, hizo de que se metiera dentro de la cultura rusa alemana y consuman mate, por ejemplo, consuman asado, que eso dentro de esta cultura no se consumía. Bueno, eso es sincretismo cultural. Y así podemos mencionar otras, ¿no? El norte de Argentina, lo que es Formosa, lo que es Chaco, lo que es Corrientes, lo que es Misiones, por ejemplo, vos tenés una fusión ahí de dos culturas. ¿Cuáles son esas culturas? Por ejemplo, comer chipá, comer harina mandioca, mate, tereré. Hay un traspase de Argentina a Paraguay y de Paraguay a Argentina de ciertas características culturales. Nosotros los argentinos al asado lo hacemos con brasa. O sea, prende fuego, se hace la brasa y la brasa la metes debajo de la carne y haces el fuego. En otros lugares lo hacen con fuego, o sea, ponen el fuego y lo hacen el fuego al tipo de estaca. Eso se hace en el sur, por ejemplo. En el sur el chivito no se hace con brasa, sino que se hace con fuego. Bueno, el paraguayo lo hacía con carbón, ahora lo hace con leña. Y el argentino que hace ahora lo hace con carbón. O sea, hay lugares donde se hace con carbón y otros lo hacen con leña. ¿En qué cambia esto?
No te cambia nada, o sea, lo podés cocinar igual. Te puede alterar un poco el sabor porque dependiendo de la leña que vos lo hagas, te va a dar el sabor de la carne y obviamente el tipo de animal o el tipo de carne que vos consumas, que en Paraguay hay un tipo de animales y en Argentina hay otro, y que esos se van cruzando, todo el tiempo se va cruzando. Eso es sincretismo. Israel no es la excepción. Israel cuando, como yo te dije en su momento, Israel cuando estuvo cautiva bajo el imperio babilónico y después bajo el imperio persa, Israel adquirió características culturales de estos países que fueron países que invadieron culturalmente Israel. Por ejemplo, el judío o el adventista no consume chancho. ¿Por qué? Porque en Levítico dice que no debe consumirse chancho. Ahora, si vos te pones a pensar, ¿desde cuándo Dios dijo que no había que consumir chancho? No, porque Dios cuando reveló, lo reveló. Sin embargo, Levítico estamos hablando época de Moisés, y yo te dije que en la época de Moisés no había escritura, no había forma de escribirse, no existía la escritura, mucho menos la hebrea. Entonces, ¿cuándo se empieza a escribir esto? Bueno, se empieza a escribir cuando estuvieron cautivos bajo el imperio babilónico y el imperio persa. Por ejemplo, los persas y unas comunidades, no puntualmente los persas, unas comunidades aledañas, eran los moabitas, por ejemplo, aledañas a Israel, ellos tenían algunos dioses, algunas imágenes, y estas imágenes estaban vinculadas con el cerdo, con el chancho. Estaba como divinizado el chancho. Y como en ese momento era un polvorín, el mundo, o esa región del mundo, no querían provocar a ira a sus vecinos. ¿A quiénes? A justamente a los que tenían como un dios o como una imagen o como una deidad a los cerdos, a los chanchos. Entonces los judíos, a la hora que este fue Esdras y Nehemías, que fueron los que empezaron a escribir estos textos, tomaron como referencia justamente esto, para no levantar en ira a estos pueblos, dijeron, está prohibido comer chancho, comer cerdo, es pecado sacrificar el cerdo o el chancho. Y eso se fue llevando con el tiempo, se fue imponiendo dentro del judaísmo y está prohibido hoy puntualmente, independientemente de que sea una carne mala o que sea una carne que tenga ciertas características que a vos te pueden perjudicar, básicamente fue por eso. El tema del sábado, de guardar el sábado, el judaísmo no guardaba el sábado, el judaísmo, los judíos eran politeístas, no eran monoteístas. Tenían miles de dioses, si vos lees el Antiguo Testamento aparece Yahvé, aparece Jehová, aparece Adonai, aparece él, aparece Moloch. Bueno, los israelitas adoraban esos dioses, a todos esos dioses. Es mentira que ellos dicen, nosotros seguimos a un dios. Con el tiempo evolucionó el pensamiento y dijeron, nos vamos a quedar con este, que es el dios verdadero. Pero ellos adquirieron un dios en base a que los persas eran monoteístas, pero los judíos eran politeístas. Eso es sincretismo religioso. Ellos adquirieron su religiosidad en base a otras religiones. Pero no es que esto viene desde Adán, desde Eva, no. Eso es una falacia religiosa. El sincretismo religioso, la fusión de diferentes creencias y prácticas religiosas como la combinación de elementos de diferentes regiones con la nueva forma de espiritualidad, lo que te acabo de leer. Después tenés el cultural, que es la fusión de diferentes culturas y tradiciones como la mezcla de elementos de diferentes culturas en la música, el arte o la literatura. Por ejemplo, el argentino comparte muchísimas cosas con el uruguayo. Además, hay una broma que se le hace a los uruguayos de que es la provincia rebelde, que de hecho lo son. Es una provincia rebelde como también con Paraguay. Los dos países pertenecían al virreinato del Río de la Plata, que era gobernado por un solo rey o un virrey, era el rey en esta zona, pero que respondía a la corona española. Entonces acá las culturas se cruzan, se van cruzando, a pesar de que fueron mutando, se van cruzando. El uruguayo y el argentino es prácticamente lo mismo. La diferencia está que el uruguayo es un poquito más educado, no como nosotros. Somos muy atrevidos, más en estos últimos tiempos. Después tenés el sincretismo filosófico, que es la combinación de diferentes filosofías y teorías para crear una nueva perspectiva o enfoque. La filosofía, por ejemplo, el sincretismo filosófico te dice de que
Vos tenés una combinación de diferentes teorías, que la teoría generalmente es lo que nosotros creemos y suponemos, en base a que a hechos y a conocimientos del pasado, y de lo que podemos pensar como una alternativa. Eso es un significado filosófico. Te voy a mostrar varios ejemplos de sincretismo. Tenés la santería, es una religión que combina elementos de la religión yoruba de África Occidental con el catolicismo y otras tradiciones espirituales. Bueno, acá tenés una fusión. Te digo más, el catolicismo tiene una fusión de culturas egipcias, de culturas neobabilónicas, de culturas, la caldea o de culturas persas. El ritual de la misa, por ejemplo, está plagado de sincretismo, plagado de sincretismo. El sol, por ejemplo, el sol en el pecho del sacerdote, la hostia, el cáliz, el vino, la misa en sí, todo eso es un sincretismo religioso, no es puro, no es decir esto es lo que bajó del cielo. Bueno, y después tenés el budismo zen, que es una forma de budismo que combina los elementos del budismo Mahayana con la filosofía y la práctica del taoísmo y el confucianismo. Y después tenés, bueno, la música afroamericana, que es la música afroamericana como el jazz y el blues. Es un ejemplo de sincretismo cultural que combina elementos de la música africana con la música europea y americana. Ahí tenés una fusión, por ejemplo, de dos del sincretismo. Bueno, todo esto para estudiar la Biblia. Todo esto tenés que saberlo para estudiar la Biblia y meter tu cabecita. No es complicado. Lo complicado es aprender. Aprender aprendemos. Y lo complicado es aprender lo que nos daña, lo que nos lleva a entender de un Dios que nada tiene que ver. Y bueno, y después tenés la ventaja y las desventajas, que ese es para otro tema. Y bueno, y el sincretismo es un fenómeno complejo y multifacético que puede tener tanta ventaja como desventaja. Al entender el sincretismo podemos apreciar la riqueza y la diversidad de las culturas. O sea, es importante saber qué es sincretismo. Y ahora vamos al punto más candente, más importante, digamos, que es la hermenéutica. Y la hermenéutica es la forma de interpretar. Dice, la hermenéutica es la disciplina que se enfoca en la interpretación y la comprensión de textos, especialmente aquellos que son considerados sagrados o clásicos. Su objetivo es descubrir el significado profundo de las implicaciones de un texto, considerando el contexto cultural, importantísimo, el histórico y social en el que se produjo. Por ejemplo, vos vas a tener en el Antiguo Testamento algunos relatos en el Levítico, en Éxodo, en Deuteronomio, por ejemplo en Números, que las religiones dicen, no, pero Dios dijo que esto debería ser así, esto está mal. O sea, hay un pasaje, por ejemplo, que dice que cuando una mujer es violada por un tipo, el tipo tiene que venir con ella, casarse con ella y hacerla mujer. Esto es palabra de Dios. Bueno, hay religiones que aún sostienen que esto ha trascendido el tiempo y el espacio y la cultura, y que cuando esto pasa, son las menos de esta cultura, un violador tiene que casarse con la mujer, aun cuando la mujer no esté de acuerdo. Bueno, esto es una cuestión cultural, 100% cultural. Era para proteger a la mujer, pero eso funcionaba solamente dentro de Israel, que de hecho, como te vuelvo a decir, cuando se escribe el Levítico, según los religiosos, fue en la época de Moisés. Pero acuérdate que en la época de Moisés no había escritura. Entonces, es lo que se decía que se hacía, pero no significa que haya sido así. Esto cuando se escribe el libro de Levítico, que ya después ya por el año 500, 600, 700, esto se hace para frenar a las violaciones, ¿entiendes? Porque la mujer era un objeto hasta ese momento, tenía menos derecho que un perro, que un animal. Entonces la única forma era de ponerte una amenazarte, de que si vos hacías esto, tenías que cargar con este problema toda la vida. ¿Se entiende? Bien. Vos tenés la hermenéutica bíblica, bueno, y obviamente, aparte del contexto social, cultural, la hermenéutica social, la hermenéutica cultural, la hermenéutica histórica, es un momento importante donde vos te vas a parar para vos leer, para vos entender, para vos comprender, para vos investigar al punto que vos querés ir. Si vos querés entender que Dios es un Dios tirano y que te va a castigar y que va a venir y que va a matar a todos, eso es lo que vos vas a entender. No te va a servir nada la hermenéutica. Vos vas a hacer la hermenéutica descriptiva. O sea, Dios dice que mata porque es una hermenéutica literal. Esa es la hermenéutica literal que vos lo lees y lo aplicás así como lo lees, en el idioma que lo estás leyendo.
Si vos lees una hermenéutica cultural, vas a adquirir esa cultura. ¿Se entiende? Por ejemplo, hay religiones donde van a la iglesia de traje, de saco y corbata. Yo no voy de traje y corbata a la iglesia. Y las mujeres con vestidos largos, por ejemplo, no usan pantalón. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios dice. Bueno, déjame decirte que cuando se empezó a escribir la Biblia no existía ni el traje ni la corbata. Eso es una invención europea, una invención norteamericana. En esas iglesias van de traje, o sea, de saco y corbata. De camisa, saco y corbata. Y te obligan a hacerlo. Pero no significa que Dios te va a detestar porque vos vayas así como estés vestido. No. La hermenéutica bíblica se enfoca en la interpretación de la Biblia y otros textos sagrados. Después tenés la filosófica, que se enfoca en la interpretación de textos filosóficos y la comprensión de la realidad. Y la hermenéutica literaria, que se enfoca en la interpretación de textos literarios y la comprensión de estructuras y el significado de la literatura. Es lo que te decía, la hermenéutica literal. Por eso hay gente que dice, no, porque Dios dice en su palabra y predican y que Jesús es literal. Vos tenés que ir al foco. ¿Qué sería ir al foco? Vos tenés primero entender que no se escribió en el español ni en el inglés, se escribió en griego, en hebreo y en arameo. Y el solo hecho de que te diga que se escribió en griego, ya hay un sincretismo ahí. Vos fíjate que dependiendo quién te muestre la supuesta imagen de Jesús, te muestran un Jesús rubio, de ojos celeste, carilindo, flaco, esbelto. Ese es un Jesús europeo. ¿Por qué? Porque hay un sincretismo. Si vos lo lees a Pablo todo el tiempo te tira un sincretismo. Te tira un sincretismo griego. Después te tira un sincretismo romano y después te tira un sincretismo hebreo. Entonces en todo hay un sincretismo. Y vos tenés que ser lo suficientemente inteligente y sabio y estudioso para entender qué es lo que está diciendo, qué es lo que me quiere decir, porque eso te cambia la interpretación, te cambia la imagen de Dios, te cambia la imagen de la relación que vos tenés con Él y de la que Él tiene con vos. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante tener todas estas herramientas, el sincretismo, la hermenéutica, la exégesis, la homilética. Y obviamente tener la Biblia en la mano para poder entender. Por eso, como te acabo de leer acá, de que por qué Jesús hablaba en parábola, acá los discípulos le dicen, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábola? ¿A quién? Al público. Jesús le hablaba en parábola al público. Y si vos entras, por ejemplo, a mirar la transliteral o el Strong, que el Strong es una aplicación, ahora te lo voy a mostrar, es una aplicación que a vos te desglosa, ese es el Strong que yo uso, que es UBibl. Este Strong, ¿qué hace? Te desglosa cada uno de los versículos, que también lo hace de forma literal, pero te lo desglosa en el sentido de que busca la raíz del tema, de la palabra, y esa raíz de la palabra puede ser que esté contaminada como puede ser real. ¿Me explico lo que te quiero decir? Mira, acá tenés el Génesis 1, capítulo 1, ¿sí? Del Strong, y yo te voy a poner, por ejemplo, el léxico del capítulo 1, versículo 1, para que vos lo entiendas. Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, acá el léxico te pone, en el principio la palabra es una palabra hebrea que es H7225 y significa primicias, cabeza, lugar, tiempo, orden, rango. ¿Ok? Entonces, cuando vos tocas, por ejemplo, en esa palabra, ahí te desglosa el significado, los supuestos significados de la palabra principio. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, en el principio? Primicias, principio, cabeza, primero, cabecera, comienzo, precioso, primera. Todo eso puede significar. Y en virtud de lo que vos estás leyendo, es la interpretación que te va a dar. En la sumatoria de todo esto, vos vas a sacar la interpretación de esto que te estoy mencionando. Por eso cuando lees este versículo, que Jesús dice, le hablaba la palabra, en el versículo capítulo 13, les hablaba la palabra, la gente entiende que hablaba de esto, pero esto no es la palabra. La palabra es Jesús. ¿Por qué es Jesús? Porque cuando vos lees en el léxico o en la transliteral, como yo le digo, o el Strong, como le dicen muchos, cuando vos lees, te lleva
¿A qué Jesús? Porque en Juan 1.1 dice que el verbo era Jesús. El verbo no era la Biblia, porque en ese momento no estaba la Biblia. No existía la Biblia en ese entonces. ¿Se entiende? Bien. Y terminando porque ya vamos a llevar una hora, con la hermenéutica, nos va a quedar pendiente el exégesis. Bueno, tenés la contextualización, tenés el lenguaje, la interpretación y la interpretación del texto. Bueno, esto puntualmente que te acabo de mencionar son las bases. No la quiero hacer tan larga, voy a hacer otro capítulo de esto, seguido a esto, para que no me lleve una hora para poder subirlo a todas las plataformas. Así que bueno, espero que te sirva y compartirlo, por favor.